libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 9:45. María Victoria Llorente, del New York Times, escribía hace muy contadas horas una crónica para la América Latina y decía que después de 4 años de deliberaciones en La Habana, finalmente se logró un acuerdo para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, la guerrilla de izquierda más antigua del hemisferio occidental y la más desafiante para el Estado colombiano, deponga sus armas y se transforme en una organización política. El desafío ahora es que el acuerdo final de paz no se vuelva rehén de las mezquindades políticas partidarias y personales y se convierta en un logro del conjunto de la sociedad colombiana que debe apropiarse de él. Para que este acuerdo se legitime, las partes decidieron llevar a cabo un plebiscito en el que los colombianos deben decir sí o no a la totalidad de lo pactado. Esta votación se hará el 2 de octubre y según el resultado será el punto de partida para implementar el acuerdo, o significará el fracaso de la negociación y todo el paseo que se dio ayer en las puertas del Palacio Presidencial. El presidente Santos quedará simplemente en un show y en una suerte de depresión para el pueblo colombiano terrible y grave. Pero eso está por verse. Juan Manuel Santos se las jugó. Los resultados es lo que nos tiene preocupados. Y al leer una columna no muy larga en la última edición de la revista Criterios de la Cámara de Comercio de Quito, justamente nuestro invitado para esta mañana nos hablaba de la siguiente manera. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que usted vaticina va a ocurrir con todas las fuerzas? Yo soy amigo de visualizar diariamente y a todas horas lo que ocurre en los medios de comunicación colombianos. Informan especialmente la cadena NTN y ahora Cable Noticias. Y hay otras, RCN y Caracol, que permanentemente están insertando este tipo de visiones que tienen de lo que va a ocurrir con esta gente que ha quedado desocupada, se ha sacado el uniforme, ha escondido las armas grandes, tienen escondidas y almacenadas en algún lado. La que se enseñaron a cargarla desde hace un montón de años cada uno de ellos. Y están en el negocio. Y el tema del negocio es lo que preocupa. Y la graficación en colorado, en rojo, que hacen los medios de comunicación colombianos, de toda la línea de frontera, comenzando la que están cerca o al frente de Esmeraldas, de Carchi y de Putumayo, sí que efectivamente nos llenan de mucho susto, porque lo que va a ocurrir es que nuestro país va a seguir más bien siendo un espacio de una cantidad impresionante de corredores de la droga. Entonces, eso es lo que usted supone, incluso una crónica que estoy momento mencionándola y promocionándola para que sea revisada por la ciudadanía. Qué bien está hecha esa. ¿Por qué piensa usted así? Cuéntele qué es lo que piensa va a ocurrir a la ciudadanía que nos escucha, coronel. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Un cordial saludo a mi compañero de panel. Yo había manifestado en la entrevista, y también hay un artículo escrito en la revista Semana 56 que se relaciona más o menos al mismo tema,
es sobre qué va a pasar después de esta firma de la paz. Usted muy acertadamente marcó dos puntos importantísimos. El uno es que la sociedad civil tiene que entrar a un plebiscito para determinar si acoge o no acoge esta resolución gubernamental, lo que se está dando en La Habana, en un punto. El otro punto es que lo que no se le dice todavía a la sociedad y que está inmerso es que el secretariado de las FARC, Timochenko, tiene que reunirse con todo el secretariado y los frentes militares de las FARC para imponer este proceso de paz. Porque recordemos, señores, que gran parte de las estructuras guerrilleras están de acuerdo y otras no están de acuerdo con este proceso. ¿Por qué no están de acuerdo? No están de acuerdo por este tipo de información que tampoco se le dice a la sociedad civil. Esto, por ejemplo, esos puntos rojos que están ahí son básicamente las zonas veredales, 10, 11 y 12. 2 en el departamento de Nariño, 1 en el departamento de Putumayo. Y esos puntos que ustedes observan ahí son plantaciones de cocaína. Entonces, esas zonas veredales están controladas por las columnas guerrilleras y los frentes guerrilleros. El tema ahí es el siguiente. Gran parte de estas estructuras dejó de ser de carácter ideológico y se transformó en una guerrilla que está vinculada directamente al crimen organizado y al narcotráfico. Por lo tanto, gran parte de la dependencia económica de las FARC está ligada directamente a este trabajo ilícito del narcotráfico. Ellos no van a dejar esta estructura de negocio ilegal a cambio negocio instalado, ¿no? Negocio instalado por 30 años. O sea, ya hay generaciones de personas que están vinculadas a esto, comandantes guerrilleros. Es por eso que fue Raúl Reyes a la zona de Angostura para limar y reintegrar nuevamente en la corriente ideológica, que no lo pudo hacer tampoco. El punto aquí es lo siguiente: ¿qué va a pasar con esa gente que no va a entregar las armas? Aún luego de que el secretariado ha manifestado que los comandantes que no entreguen las armas van a ser ejecutados de acuerdo al Código Pariano. Aún así, gran parte de estas estructuras se van a salir porque su negocio está ahí. ¿A dónde van a ir? Hoy salía una comunicación sobre la relación que tiene algunos campamentos y laboratorios que se han encontrado en Venezuela de las FARC. ¿Qué pasa en Ecuador? En Ecuador lo que estamos viendo es que al momento existe una relación de áreas de acopio en territorio ecuatoriano y corredores de abastecimiento y movilidad hacia territorio ecuatoriano, porque hasta el momento no hay un desborde. El momento que se produce el desborde, ¿cuándo va a ser? Cuando la guerrilla le diga: no señor, no vamos a entregar nosotros las armas y tampoco vamos a entregar el negocio que tenemos, por lo tanto vamos a seguir en la zona. Van a pasarse hasta el territorio ecuatoriano y van a comenzar a realizar actividades en el área. El presidente Correa manifiesta en una de las entrevistas que le realizan sobre el proceso de paz que le parece fabuloso. Lo que debería decir el presidente Correa es que debería preocuparle este tipo de amenaza que existe en la frontera, porque al momento tiene unas fuerzas armadas, y eso hay que ser muy enfático, unas fuerzas armadas debilitadas por una corriente política manejada a su interior y por un fraccionamiento disciplinario. Esas cosas tienen que regirse porque eso es necesario considerar dentro de la política de defensa y seguridad nacional. Entonces, es lo que estamos viendo, Gonzalo. ¿Usted cree, doctor Verdesoto, que la situación va a ser mucho más grave o menos grave que lo que pronostica el ojo visor de un militar de la experiencia en inteligencia, como tiene el coronel Pazmiño? ¿Qué piensa usted va a ocurrir con la cantidad de soldados de las FARC? Unos que van a mantenerse con uniforme y todo en sus respectivas regiones, que el comando anterior les encargó custodiar y defender, y además de sus contribuciones para la siembra, producción y distribución de la droga, que era el sustento de las FARC.
la misma cúpula de las FARC, ¿no cree usted que deja en pendiente algunos módulos militares por si acaso los colombianos no acepten la propuesta del presidente Santos y le digan no en el plebiscito o por el contrario fracase desde todo punto de vista, fracase ante el reclamo de los gobiernos de Ecuador y Venezuela por lo que pueden hacer con callejones dispersos de cruce de droga en los territorios que nada tenemos que ver con este arreglo, este acuerdo de paz? Tenemos que ver en los resultados si son positivos, pero si son negativos, nada tendríamos que ver, pero seríamos las víctimas de una situación de esa naturaleza, que usted sabe a dónde avanza mi preocupación y creo que la suya también, doctor. Gracias, Gonzalo. Mira, yo pienso que todo proceso de negociación de paz que surge de un conflicto militar tan largo, que se inició como un conflicto social y pasó a ser una guerrilla militar y un conflicto militar de esa envergadura, no tiene resultados simples, llanos, de tratamiento sencillos, son resultados muy complejos. Lo primero que hay que reconocer es de que en este proceso no se está negociando con un solo interlocutor, se está negociando con muchos interlocutores y con procesos distintos territorialmente ubicados. No era esperable, ni creo que se debe esperar, de que todo el territorio colombiano entre en un proceso similar de pacificación. Yo creo que ese es la primera cosa que tenemos que ver. La segunda es de que tampoco es esperable que el proceso de paz se acabe la vinculación de la guerrilla con el narcotráfico. Esa vinculación va a seguir, es decir, la posibilidad de que antiguos guerrilleros se conviertan exclusivamente en traficantes es un dato de la política y de la negociación. Eso va a ocurrir, y ese es un dato que los vecinos debemos tener en cuenta. Es decir, no podemos tener como expectativas de que el fenómeno de narcotráfico asociado a la guerrilla existente en parte de las fronteras se transforme con el hecho de paz. Aquí se firmó la terminación de la guerra, no se ha comenzado la paz. ¿Qué significa comenzar la paz? Significa que hay que hacer un planteamiento muy severo, muy firme, que tiene componentes militares, pero fundamentalmente componentes sociales y económicos de cómo manejar el posconflicto, como se llama en la teoría. El manejo del posconflicto básicamente implica modelos de desarrollo económico, implica modelos de desarrollo territorial, modelos de seguridad y un modelo político. Y el conflicto mismo implica ya un modelo político que puede ser criticable o no, que es el que en este momento genera más incomodidades en los electores colombianos. Cuando hablamos de que hay un porcentaje similar de gente que votaría por el sí, por el no, y un porcentaje que esté indeciso, también de proporciones similares, lo que estamos diciendo es de que no es que la gente está puesta en el no al proceso de paz, o está puesta en el no a los procedimientos, está expresando la antipatía histórica con la FARC. Las FARC acumularon una antipatía histórica en el electorado colombiano, que es de que se expresa básicamente en el no. Yo creo que esto, a través del mensaje electoral, uno tiene que recodificar las cosas, ver los significados que están. Y ahí lo que se integra no es un mensaje contra la paz, es un mensaje de histórica animadversión al proceso violento de las FARC. Ahora bien, la pregunta correspondiente es saber si es que los mecanismos de incorporación político que se han previsto en este proceso son los adecuados. Yo diría, a mí me llama mucho la atención las metodologías que se utilizaron para llegar al acuerdo. Son metodologías bastante inteligentes, a cargo de un gran negociador, tal vez yo diría los mejores políticos de América Latina. Humberto Lacalle es de los mejores políticos de América Latina, sin duda ninguna, uno de los más sobrios, además, por cierto. ¿Qué es de admirar de Lacalle? Su historia política en Bolivia. Es un hombre con una tradición de participación, yo diría, sobria en el proceso. Pero quisiera terminar más por el otro costado, ¿no es verdad? Que vamos a tener problemas de flujo de narcotraficantes hacia los países vecinos, yo diría, no más de los que actualmente tenemos, y ya tenemos bastantes. Lo que sí vamos a tener problemas con otros, que yo diría son violentos sin oficio, que pueden ser acechados para la justicia colombiana. Y sí tendremos problemas.
Porque si va a haber un ajuste fuerte de la justicia colombiana sobre determinados actos violentos que ocurrieron en estos años, sobre determinados sectores, segmentos y personas específicas, es probable sí que ahí tengamos un reflujo para acá. ¿Por qué? Porque se convertirían en qué estos Vendría sujetos. Ecuador. Cuando tú no sabes, todos manejamos el oficio que sabemos. Y cuando el oficio es ser violento, es una forma de ejercerlo. Ahora bien, ese es puede ser sicariato, puede ser violencia de cierto tipo, es decir, puede haber muchas cosas, ¿no es cierto? Pero ahí viene la inteligencia política de un régimen democrático, que no es el actual, que tiene que proceder a construir también políticas de posconflicto en el Ecuador. Esto está súper El tema no es el posconflicto solamente en Colombia, es el posconflicto en Ecuador. ¿Por qué? Primero porque tenemos un número de refugiados el más grande de América Latina en este rato en el Ecuador. Y que son refugiados que están insertos en la vida económica y social e incluso territorial del Ecuador. Recordemos que votan incluso para la presidencia de la República, lo cual está muy bien. Lo que quiero decir con esto, sin embargo, es de que debemos pensar con inteligencia cómo no se contamine este conjunto de refugio que existe en el país, que es integrado y que muy probablemente solamente en sus ribetes más pequeños volverá a Colombia una vez que se establezca el proceso de paz. Un proceso que va a ser largo, no es un proceso corto, no podemos exigirles a los refugiados colombianos en Ecuador que vuelvan a Colombia a un proceso incierto, ni a un proceso de desarrollo que no se ha dado. Es el principio universal que permite el refugio, pero a la vez sí debemos, ¿no es cierto?, poner correctas fronteras para impedir de que los violentos penetren sobre estos amplios segmentos territoriales de Ecuador, formados por ecuatorianos y también por el refugio. Este es uno de los puntos centrales que se abren, ¿no es cierto? El otro punto evidente es de que Ecuador tiene que caminar apoyando los procesos colombianos y no desestimulándolos, y esto es un elemento que va a ser muy importante. Va a ser muy importante, sobre todo porque entendemos que en el momento en que Colombia deja de tener un conflicto en su interior, va a ser una potencia económica importante del área pacífica. Y esto cambia la correlación o los parámetros de relación que existían en el área pacífica, primero. Y segundo, una Colombia más pacificada, una Colombia fuerte económicamente, no es una Colombia que hará coro de ningún modo a los procesos antidemocráticos que se operan en Venezuela. Y esto cambia la correlación regional. Y este rato lo que estamos mirando más bien es de que los problemas de inseguridad del continente se desplazan hacia Venezuela y se desplazan hacia Bolivia. Dos países que han entrado en este momento en severos problemas de inseguridad interna. Entonces, el proceso de paz colombiano cambia también la correlación internacional de América del Sur. Y este es un tema que tenemos que verlo. Y es un tema que van a verlo nuestras Fuerzas Armadas, pero nuestros actores políticos tienen que verlo. Y nosotros tenemos que hacer inversiones correspondientes para que Ecuador entre en consonancia, en congruencia con los procesos de paz y con el manejo del posconflicto colombiano. Es nuestra garantía de que nosotros no tendremos problemas a futuro. ¿Podríamos elaborar rápidamente, solamente a manera de anticipo, mi coronel, podríamos mencionar cuáles van a ser los ámbitos o los módulos que también a la defensiva de lo que puede ocurrir en nuestra territorialidad o en nuestro territorio, las instituciones ecuatorianas y el gobierno ecuatoriano debe anticiparse a los hechos, generando qué iniciativas, provocando qué medidas anticipadas al posconflicto en Ecuador, como es la intención de ustedes, para explicarle a la ciudadanía luego de que usted se digne enumerar, explicarle el lunes todo un componente de las cosas que habría que desarrollar, dándole tiempo también al doctor Verdesoto, pese a que es su sabiduría a la orden de cualquier coyuntura de plática. Él podría también ofrecernos algunas iniciativas. La institución militar, fundamentalmente desmotivada por las circunstancias que hemos atravesado, no sé si estará predispuesta y lista a hacer lo que tiene que hacer en la línea de frontera, en fin, cuántas cosas. Pero díganos una listita de cosas que se pueden hacer. Yo creo, Gonzalo, se pueden construir. Quiero recoger lo que acaba de decir el doctor Verdesoto, que me parece sumamente importante. Necesariamente el gobierno y la sociedad ecuatoriana tiene que hablar sobre
el posconflicto en el Ecuador y desarrollar programas de seguridad y desarrollo concomitantes con ese posconflicto. Si no tenemos eso, lamentablemente no tendremos nada. Entonces, es necesario que fortalezcamos los procesos de desarrollo fronterizo y también que estén vinculados directamente con los procesos de seguridad en el área. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Vemos nosotros ya la presencia, algunos pequeños indicios de cómo va a ir creciendo esta problemática. Pongo casos concretos. Tema Puerto El Carmen de Sucumbíos. 3 atentados con tacos de dinamita. La posición ahí es la del aparecimiento de un grupo que se llama Grupo Revolucionario Alfarista. Este grupo lo que está haciendo, aunque está ligado, según las fuentes iniciales de información que existen, ligado a ciertos desertores de las FARC, otros a narcotraficantes, a BACRIMS y organizaciones delictivas ecuatorianas, pero nos está dando una muestra palpable de que existen ya cierta presencia de vacunas en el área a los comerciantes nuestros. O sea, ya comienza ese tipo de explotación en la frontera nuestra. ¿Qué debemos hacer? Debemos de mejorar los procesos de seguridad y desarrollo. Le pongo textualmente lo siguiente. Señores, en el país hay cerca de 3.000 o 4.000 funcionarios ecuatorianos, que hicieron los cursos en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, del cual yo me honro en pertenecer, y de ahí, señores, la mayoría de esos funcionarios son especialistas en procesos de seguridad y desarrollo. Eso es lo que tenemos que hacer en beneficio de la frontera norte para asegurar con desarrollo la seguridad de la frontera. Y, por otro lado, ese capital humano tenemos que aprovecharlo. Está listo para... Tenemos Gonzalo, desde mucho tiempo atrás, al momento creo que están por la 45 promoción de estos profesionales, que son gente que fue seleccionada de toda la sociedad ecuatoriana para que analice la problemática y cómo salir. Están ahí, están desperdiciados. Debería de coger el Estado toda esta gente y poner a trabajar en esta área para mejorar las condiciones y prepararnos para lo que decía justo el doctor Berezotti, que yo comparto al 100%. Hay que prepararnos para ese post-conflicto, porque lo que se nos viene no es nada agradable. No es nada agradable. Todos estamos de acuerdo en que la situación de Colombia se mejore, se elimine la guerra en Colombia, se elimine este clima de violencia en Colombia. No creo que solo Ecuador, Venezuela, toda la región y todo el mundo está de acuerdo en eso. Pero, señores, lo que viene, las repercusiones debemos de ser muy inteligentes en saber manejar los efectos de ese proceso de paz. Y por eso, este posconflicto, las medidas que vamos a tomar en este posconflicto en Ecuador deben de ser mucho más acordes a lo que está pasando allá. El posconflicto, ¿cómo organizarnos en el Ecuador? El próximo lunes a las 6:45. Buenos días. Inicio de espacio promocional y publicitario. Gracias por permitirnos que tu visión sea nuestra misión. Ya son 60 años de mantener la excelencia y la tradición en el cuidado de tus ojos. No importa